Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Estamos en su programa Educación al Día, que se emite todas las noches 7:30, por repetición a las 12 del día siguiente por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co. La asistencia técnica sonora de Fabián Henao Carmona, la dirección de Karina Andrea Arango Carbonó y la presentación también de su amigo de siempre Omar Arango Jiménez, tesorero de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Hemos terminado la evaluación de la conmemoración de los 40 años del movimiento pedagógico. Se considera que fue de manera exitosa la presentación de experiencias pedagógicas alternativas, de importantes ponencias nacionales e internacionales acerca de políticas educativas, del movimiento pedagógico y la tarea que tenemos los educadores que continuar en este año en todas las instituciones educativas de Colombia. Tenemos grandes retos y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE está al frente de este reto. Como también nos preparamos ya para la Asamblea Federal, la 21ª Asamblea General Federal que se estará realizando en la ciudad de Cali del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Pero a propósito del movimiento pedagógico, seguimos dando a conocer las importantes ponencias y exposiciones que se dieron allí en la ciudad de Bogotá los días 16 y 17 de noviembre. Escuchemos más ponencias, por favor. Vamos a presentar la Conferencia Internacional Desafíos del Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Esta conferencia pues se da en un contexto. El contexto es que el movimiento pedagógico latinoamericano lleva ya 11 años. En el 2011 se instaló la primera sesión del movimiento pedagógico latinoamericano acá en Bogotá. Bogotá fue la sede de lanzamiento de ese movimiento pedagógico y desde entonces el movimiento pedagógico ha trazado unos derroteros para todo el continente, unos derroteros por el derecho a la educación, por la defensa de la educación pública, por perspectivas críticas y emancipatorias en los componentes de nuestras luchas. Ha seguido reuniéndose cada 2 años y hoy tenemos pues el privilegio también de ser parte de ese movimiento, de estar acompañando las luchas de nuestros hermanos y hermanas del continente, de esta Abya Yala, que es el territorio ancestral que inspira hoy nuestros sueños de libertad, emancipación y esperanza. Bien, la conferencia pues está pensada la compañera viene de Brasil y está pensada en esos desafíos políticos que nos deben llevar hoy a trabajar por ese movimiento pedagógico. Hay un contexto latinoamericano, hay que felicitar al pueblo de Brasil por ese triunfo de Lula. Yo creo que merece una ovación y un aplauso. Y mientras que en Europa avanzan los vientos de la ultraderecha, los retornos de los microfascismos, pues en América se están respirando vientos de apertura, de libertad y de horizontes progresistas. No son fáciles esos vientos porque las fuerzas de la derecha están respirando en el oído, están respirando en la nuca también, ¿no? O sea, los gobiernos progresistas han ganado por escasos márgenes, ¿sí? Entonces, y tienen que iniciar con
etapas de coalición y de gobernabilidad. Entonces tienen derroteros de transición muy grandes. De eso nos va a hablar Dalila. Dalila es investigadora, es profesora, lidera la red Estrado, y una invitación a todos los CEIDs de las regiones a que fortalezcamos el trabajo de la red Estrado. La red Estrado es un componente o una parte, un hermano del movimiento pedagógico que nos ha ayudado también a configurar nuestros escenarios de trabajo y de lucha. La red Estrado se define como red de estudios sobre el trabajo docente. Es una red dedicada a investigar, a reflexionar y a producir conocimiento alrededor de lo que es el docente, de lo que es el movimiento pedagógico, de lo que es la profesión docente, las regulaciones, las políticas sobre la profesión docente, pero también ha reflexionado sobre los movimientos sindicales y sobre las historias de los que somos. Es un honor hoy tener a la compañera Dalila, que ha sido una batalladora y una compañera de estas en el hacer de la historia. Dalila es profesora titular de Políticas Públicas en Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. Es investigadora y coordinadora del Grupo de Estudios sobre Política Educacional y Trabajo Docente de Estrado, también con Claxo, ¿sí? Ha publicado varios textos, revistas, ensayos, producto de sus investigaciones. Recomiendo mucho este texto que salió hace poco, Nueva Gestión Pública y Derecho a la Educación, la pérdida del sentido del bien común, que forma parte de este volumen que se titula De políticas educativas a las prácticas escolares. Bienvenida, Dalila, es un gusto tenerla, sabemos de tu compromiso, sabemos de tu empeño, sabemos de que hemos reído, hemos sufrido los triunfos de Lula, de Petro, pero también los estamos disfrutando y sabemos que reír o llorar son parte de este proceso de lo que somos como humanos, de lo que somos como frágiles, leves brisnas al viento y al azar, que vamos sembrando vientos de esperanza con ideas y con conocimientos. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango, que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Para mí es una gran alegría, un honor en realidad estar con ustedes en una fecha histórica tan importante. Yo empiezo por agradecer la invitación para estar con ustedes en este momento, para compartir este momento. Y lo hago en nombre del presidente Carlos Enrique Rivas, el presidente de FECOD, y así agradezco a toda la directoría de FECOD. Y también quiero aquí hacer un saludo muy especial a John Ávila, un compañero de lucha de muchos años de investigación compartida en los espacios de América Latina, por la confianza, el compañerismo a lo largo de muchos años y por seguramente hacer todo lo posible para que yo esté acá, incluso con el compañero Giovanni, me recoger al aeropuerto a las 3 de la mañana. Eso fue demasiado. Bueno, yo quiero empezar por decir que para discutir los desafíos del movimiento pedagógico, no solo el movimiento colombiano, pero de toda la región, es necesario tener en cuenta las políticas públicas educativas en América Latina en el momento actual. En particular, considerar los cambios gubernamentales que hemos vivido más recientemente y las crisis provocadas por la pandemia del COVID-19, que ha agravado la situación de desigualdad social y educativa de nuestros países.
El término crisis ha sido bastante recurrente para calificar distintas situaciones y momentos históricos ocurridos en la región latinoamericana. Son muchos y variados los ciclos críticos vividos en la historia latinoamericana desde la batalla de Ayacucho, que fue el último enfrentamiento armado que sufrieron los independentistas y su ejército unido libertador, comandado por el general Sucre en 1824, cuya victoria militar puso fin a dominación colonial española. Si bien es sabido que el fin de la dominación española y portuguesa no significó precisamente el fin del colonialismo, en especial del colonialismo cultural, que solo recientemente ha comenzado a ser cuestionado. Sin embargo, la crisis actual tiene una particularidad. Además de los aspectos económicos y sociales, está enmarcada por un retroceso conservador que se dio en esta región en la última década, con el auge del movimiento de derecha y ultraderecha y gobiernos neofascistas, como el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, que amenazan la democracia en nuestros países. Situación que comienza a revertirse con la elección de Andrés Manuel López Obrador en México en 2018, Alberto Fernández en Argentina en 2019, Luis Arce en Bolivia en 2020, Pedro Castillo en Perú y Xiomara Castro en Honduras en 2021, y más recientemente Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y Lula en Brasil. Para pensar los desafíos del movimiento pedagógico latinoamericano en el momento actual, es necesario tener una percepción del estado de la educación en la región para identificar tendencias relacionadas con las políticas públicas adoptadas en el sector en los diferentes países. Sabemos que los sistemas escolares y su desarrollo en nuestros países, bajo la influencia ilustrada del siglo XVIII, pasando por los movimientos independentistas revolucionarios, por los planteos críticos de la educación popular del siglo pasado, hasta los más recientes procesos de reformas que buscan atender determinadas políticas económicas, siempre tuvieron que confrontarse con la tensión en torno a la ampliación del derecho a la educación. Nuestros sistemas educativos se constituyeron a través de la acción del Estado, desde el final del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. La acción del Estado en defensa de una educación común, asumiendo para sí la organización del discurso pedagógico, orientó la constitución del sistema escolar en el sentido de formar ciudadanos republicanos y democráticos. Como nos enseña Adriana Poigros, la educación estaba llamada a construir la subjetividad de la ciudadanía. Así, los sistemas escolares se constituyeron con el liberalismo y el republicanismo como sustento ideológico y, en consecuencia, los conceptos de común y universal evocados por tales sistemas, los que dejaron afuera importantes capas de la población. Las sociedades latinoamericanas evolucionan hacia la modernización en el periodo posterior a los procesos de independencia, con profundas contradicciones entre la defensa de los principios de igualdad, libertad y fraternidad que sustentaron las revoluciones republicanas, manteniendo, sin embargo, una estructura muy desigual y concentradora. Así, es posible considerar que el principio de igualdad de oportunidades, basado en la posibilidad de que los individuos asciendan a posiciones sociales de mayor prestigio por sus valores personales y no por herencia o dinero, matriz normativa de los sistemas escolares, en muchos casos fue nada más que un planteamiento teórico y formal en la realidad latinoamericana. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango, que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias.
y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. Los sistemas escolares en América Latina estuvieron en sus inicios dirigidos a los hijos de las élites blancas, a los hijos y no a las hijas. Las mujeres quedaron fuera de las élites blancas, dejando fuera a los indígenas, a los negros, a los considerados salvajes. Las repúblicas latinoamericanas generaron sistemas injustos de distribuciones de bienes y acceso a derechos que proclamaron las revoluciones liberales. Es importante señalar que tales sistemas educativos se han desarrollado adoptando modelos europeos o norteamericanos. Así, el derecho a la educación de los pueblos originarios quedó reducido a la sustitución de sus propias culturas por la cultura dominante, lo que puede caracterizarse como un proceso de colonización del saber. Como nos enseña Quijano, en la región latinoamericana la negación de la cultura local resultó en una integración subordinada al proyecto de colonización eurocéntrico. Los pueblos conquistados y dominados fueron colocados en una posición natural de inferioridad, así como sus rasgos fenotípicos, sus descubrimientos mentales y culturales. La región latinoamericana fue objeto del proceso civilizatorio moderno, liderado por Europa, y sus pueblos sometidos a la cultura eurocéntrica que trajo el imperio de la racionalidad, del culto al saber ilustrado. En este sentido, los sistemas educativos jugaron un papel fundamental. El proceso civilizatorio moderno fue un proyecto impuesto a la región desde el descubrimiento hasta nuestros días. Por supuesto, con muchos cambios en cuanto a las estrategias, acciones y actores. En realidad, las raíces del pensamiento social crítico latinoamericano y de la pedagogía latinoamericana se plantaron precisamente la interpretación de este proceso. Y desde sus orígenes, las grandes contradicciones estuvieron marcadas precisamente por las formas de interpretar las influencias de las ideas europeas sobre los lugares de las culturas. Desde Mariátegui, en su interpretación de cómo la cultura europea se impone a través de una élite criolla, hasta las distintas comprensiones de los modelos de colonización que marcaron la división en América del Norte y América del Sur. La educación jugó y juega un papel crucial en este proceso, en la transformación de tierras y culturas preexistentes en América Latina en naciones modernas. Como afirma una vez más Adriana Puigros, en casi todos los países de América Latina triunfó el papel central del Estado en la educación, reconociéndose como el único capaz de garantizar el derecho a la educación. Organizados a partir de modelos ajenos a la experiencia latinoamericana, como ya se mencionó, los propios sistemas escolares reflejan la estructura desigual y ambivalente de esa sociedad, lo que se traduce en conflictos de diversa índole hasta el día de hoy irresolubles. Según Tiramonte, mientras que en algunos países la expansión de la oferta educativa pública generó procesos de segmentación al interior de los sistemas públicos, dando lugar a un espacio de comunicación entre diferentes sectores, como es el caso de países que desarrollaron tempranamente la modernidad y ampliaron sus sistemas educativos, como en Argentina. En otros, la incorporación de sectores emergentes a la oferta educativa pública provocó el retiro de las élites de este circuito. Es el caso de Colombia y de Brasil, negando desde el principio espacios comunes de socialización a quienes
comenzaban a tener acceso a la escuela. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. Insiste Puigros que la propia educación ha sido cómplice de la esclavitud, de la persistencia de la desigualdad de derechos y de innumerables formas de discriminación, donde índios, negros, pobres estaban lejos de ascender a este derecho. Mariátegui, en su libro 7 ensayos sobre la interpretación de la realidad peruana, publicado en 1928, por lo tanto casi 100 años, sostiene que la conquista fue un acto político que interrumpió abruptamente el proceso autonómico de la nación quechua, pero no implicó una sustitución brusca de las leyes y costumbres de los pueblos originarios por los conquistadores. Por ello, consideró que la independencia no correspondía a una transformación radical de la estructura económica y social del Perú. Pero podemos incluir aquí nuestros países, Colombia, Brasil, ha pasado el mismo, manteniendo la infraestructura colonial prácticamente sin mejorar la vida de los indígenas. Linera, por su parte, muestra, estoy hablando de García Linera, que como ustedes saben fue el vicepresidente de Bolivia, pero antes de más nada, un gran cientista social de nuestra región. Por su parte, muestra que en el caso boliviano, el paso del siglo XIX al siglo XX, con la derrota del 1899 del gobierno indígena liderado por Zárate Wilca y Juan Lero, Bolivia experimentó la represión del proyecto de poder nacional indígena, resultando en la renovación del pacto de subalternidad con el Estado, a través de la defensa de las tierras comunitarias y el acceso al sistema educativo. Para él, este proceso permitió que el nacionalismo eurocéntrico se impusiera como un horizonte explicativo del mundo en las comunidades indígenas, emitido por el Estado a través de una reforma moral e intelectual, creando una hegemonía político-cultural que gobernó el país por más de 35 años. En relación a México, con la revolución, la política educativa que se impuso fue la de mexicanizar los indígenas a través de la lengua nacional, política reflejada en la Ley de Instrucción Rudimentaria de 1911. Esta ley buscaba la asimilación de los indígenas y el primer paso hacia su modernización fue el enfoque en la enseñanza del español como lengua nacional. En 1913, se intentó implementar el Programa Nacionalista de Educación Integral, que buscaba aplicar la enseñanza directa del español a los indígenas, ya que esta era la única forma de lograr su transformación en ciudadanos nacionales. Estos son algunos ejemplos de cómo el proceso civilizatorio europeo, iniciado con la colonización en el siglo XVI, se incorporó a América Latina y cómo la educación jugó y juega un papel fundamental en su éxito. Desde la década de 1950 en adelante, la mayoría de nuestros países reformaron sus sistemas educativos en un intento de cumplir con los requisitos del desarrollo económico. Tales reformas tenían como objetivo ampliar el acceso a la educación, es decir, ampliar la escolarización de la mayoría de la población, la defensa de un sistema educativo guiado por políticas redistributivas como mecanismo para reducir las desigualdades sociales y como inversión económica,
fue el argumento hegemónico justificado por la teoría del capital humano, que llegaba desde los Estados Unidos con toda fuerza en toda América Latina. La educación fue señalada como una herramienta indispensable para que las naciones progresen, para salir de su condición de atraso. El vínculo entre educación y economía se fortalece en un contexto marcado por la ideología del nacional desarrollismo. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.